Bien, en esta sesión vamos a hablar de lo que es la química de suelo para el curso de química ambiental. Recuerden que todo lo que estamos viendo en este nivel de química de suelo, química de ecosistemas acuáticos, la hidrósfera y la química atmosférica es el análisis de los estratos ambientales, no centrándonos en contaminantes, sino centrándonos en el estrato mismo. Respecto a la química de suelo, primero vamos a abordar la pregunta de ¿qué es un suelo? Por supuesto que esta respuesta va a tener distintas definiciones dependiendo de la disciplina en la cual uno se pare. En este caso, nosotros vamos a hablar desde la química y por lo tanto vamos a tener una primera aproximación desde las sustancias que componen el suelo, tanto desde un punto de vista químico como físico. Estamos diciendo que el suelo es una mezcla heterogénea de sustancias químicas, que es una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas, las cuales se encuentran en los tres estados de la materia. En el suelo tenemos tanto sustancias en estado sólido, como por ejemplo las rocas minerales. También tenemos sustancias en estado líquido, como la solución del suelo, producto del agua que éste contiene. Y también tenemos sustancias en estado gaseoso. Existen gases mezclados con el suelo que son fundamentales para su fertilidad. El suelo es un estrato ambiental que tiene una vida propia, por así decirlo, tiene un tiempo de vida, tiene un proceso de formación. ¿Cómo se forma un suelo? Bueno, hay que entender que el suelo se forma mediante un proceso que tiene una escala más o menos larga de tiempo. El hecho es que el suelo, son 5 factores los que influyen para formar el suelo. Factores topográficos, ¿no es cierto? También tenemos factores bióticos, el material primario del cual este suelo se sustenta, y el clima, que es uno responsable de que este material primario se transforme en suelo. Y todo esto conjugado con el tiempo, ¿ya? El suelo toma mucho tiempo en formarse y cuando digo suelo nos referimos en última instancia a una capa superficial que tiene la propiedad de ser fértil, o sea, de albergar vida vegetal. Tienen ustedes más o menos el típico proceso esquematizado de formación de un suelo. El suelo es un proceso que se forma por erosión. Primero tiene que haber una erosión de lo que es la roca para formar la arena, es decir, la componente inorgánica mineral, en la que se va desintegrando producto del clima, ¿no es cierto? Ustedes saben que el agua tiene la capacidad de penetrar los intersticios de las rocas, y como el estado sólido del agua ocupa más volumen que el estado líquido en condiciones normales, esa expansión del agua de estado líquido a estado sólido dentro de la piedra la resquebraja, y la vida que se desarrolla sobre esa roca, por ejemplo animales que defecan, vegetales y animales que mueren y se descomponen, van formando una mezcla entre la roca desintegrada físicamente con la materia orgánica, y esa mezcla que junto con el agua, ¿no es cierto?, es capaz de generar las condiciones básicas para que se desarrolle la primera, digamos, línea de lo que es la cadena trófica, que son los vegetales, ¿okay? Entonces podemos decir que el suelo necesita de una componente orgánica y de una componente inorgánica y agua para que se desarrolle la base de la cadena trófica. Ahora, obviamente que dado que esto se desarrolla en la capa superficial, se van generando distintos horizontes o capas a lo largo de lo que es el suelo, ¿no es cierto?, en donde la primera capa es la que alberga la fertilidad y las capas inferiores son las que le dan sustento a las capas superiores, porque químicamente hay que entender que la capa superior es una capa que se va degradando. Por ejemplo, la materia orgánica en contacto con oxígeno y la luz solar se va oxidando y por lo tanto se va perdiendo. La arena se va también desintegrando, se va volviendo un polvo cada vez más fino, y tiene que haber una base inferior que vaya restituyendo la capa superior de forma que le dé cierta continuidad. Los suelos, así como se forman, también se agotan, y por lo tanto ese agotamiento, que es un agotamiento en términos químicos mayormente de oxidación, requiere cierta capacidad de regeneración. Como dijimos recién, la erosión es parte de la formación de un suelo. Los minerales bases que forman los suelos son erosionados físicamente a través del agua, la temperatura y el viento.
En ese proceso de erosión y de desintegración, ¿no es cierto?, como aparece en la figura, se van generando las pequeñas, digamos, partículas que van generando la componente mineral del suelo. Es lo que se llama la arena, el limo o la arcilla. En la medida en que el agua va penetrando y va fracturando esta capa, ¿no es cierto?, se va generando las condiciones para que se mezcle con la materia orgánica, y esa mezcla es la que le comienza a dar propiedades a esta capa superficial para que esta capa superficial albergue la vida. Vamos a ver más adelante cuáles son esas propiedades. Por lo pronto estoy hablando de cómo se forma o cómo ocurre este proceso. Vámonos a la química. Respecto a la componente inorgánica, podemos decir que los componentes del suelo son mayormente oxígeno y silicio, como aparece en este gráfico de torta. ¿Por qué? Porque químicamente la componente mineral del suelo, la componente inorgánica del suelo, son mayormente silicatos y aluminatos. Lo que se conoce como arena, que viene de la fragmentación del cuarzo, ¿no es cierto?, es un material que químicamente lo podemos definir como silicatos o aluminosilicatos, los cuales tienen la característica de que se albergan mayormente en las capas superficiales del suelo. ¿Por qué? Porque en las capas más profundas del suelo. ¿Por qué? Porque en las capas más profundas se alberga la roca madre, la cual se va degradando y desintegrando químicamente para ir formando la arena y después mezclándose con materia orgánica. En esta figura se muestra cómo varía la componente mineral en función de la profundidad. ¿Qué es lo que muestra acá? Que el horizonte más profundo, que en este lado le llaman el horizonte C, es prácticamente roca mineral, o sea, no hay materia orgánica ahí, por razones obvias, porque estamos a profundidades muy grandes. Sin embargo, a la medida que vamos ascendiendo las distintas capas, nos vamos viendo que la componente mineral va disminuyendo, de 100 a 75, comienzan a aparecer la mezcla con agua, con gases, ¿no es cierto? La componente mineral va disminuyendo a 70, 50, comienza a aparecer ya la materia orgánica, ¿no es cierto?, para llegar a la componente más superficial, que es mayormente materia orgánica con gas. Ahí tiene usted más o menos los estratos del suelo, donde el estrato O, el horizonte O, es donde se desenvuelve la vida. Como les dije, químicamente la base mineral son aluminatos, como aparece ahí, o silicatos, o aluminosilicatos, son estructuras cristalinas, los cuales, como todo aluminosilicato, son bastante estables de un punto de vista redox, de un punto de vista ácido-base, de un punto de vista incluso físico. Desde un punto de vista físico, las estructuras cristalinas de aluminosilicato tienen puntos de ebullición elevadísimos, por lo tanto, las condiciones naturales no son, digamos, suficientemente agresivas como para volatilizar los componentes inorgánicos del suelo. Eso hace que un suelo sea bastante estable debido a su base mineral. Además, los aluminosilicatos, ¿no es cierto?, tienen la característica de que presentan una muy baja solubilidad, por lo tanto resisten casi todos los procesos de lluvia y los procesos climáticos. Por ejemplo, un caso que yo siempre menciono: si ustedes quisieran disolver un suelo, disolverlo completamente, ustedes tendrían que agregar ácido fluorhídrico sumado a ácido clorhídrico y nítrico, por cuanto el suelo es una de las matrices ambientales más difíciles de disolver. Se requiere todo un proceso ácido redox y de complejamiento y de alta temperatura y presión para lograr una disolución de esta matriz. O sea, físicamente y químicamente el suelo resiste casi todo. Digo casi todo porque la estructura de los aluminosilicatos, ¿no es cierto?, tienen algún tipo de reacción que tiene una cinética bastante lenta, pero que va ocurriendo en el tiempo. En la roca madre, por ejemplo, un cuarzo puede ser mayormente silicato. Sin embargo, a la medida que va pasando el tiempo y el agua va fracturando la roca y estos silicatos comienzan a quedar expuestos al agua y al oxígeno, comienzan a empezar a ocurrir algún tipo de reacción que los va degradando. La gente que es experta en suelo siempre habla que el suelo tiene edad. ¿Y cómo calculan más o menos la edad? Entendiéndose que un suelo joven es mayormente silicato, porque de ahí proviene la roca madre. Sin embargo, a la medida que la proporción de silicio-oxígeno, que es 1:4 inicialmente, va disminuyendo, por cuanto ya comienzan a aparecer otros átomos en la estructura producto de la reactividad que presenta esta, ahí los químicos del suelo, calculando las relaciones silicio-oxígeno, van más o menos estimando lo que se llama la edad de un suelo, y hablan de un suelo viejo, por ejemplo, un suelo altamente erosionado. ¿Qué quiere decir erosionado desde un punto de vista químico, no solamente físico-químico? Que ya las fracturas de silicatos comienzan a ocurrir en mayor proporción, comienza a aumentar la superficie de contacto y estos silicatos comienzan a reaccionar. Voy a poner aquí un ejemplo.
Generalmente en este proceso de erosión, ¿no es cierto?, el suelo se comienza a alterar su estructura granulométrica, desde suelos granulares más gruesos a suelos más finos. En ese proceso, ¿no es cierto?, van variando una serie de propiedades físicas. La que a nosotros nos interesa es va variando la porosidad, la densidad, la textura, pero también va variando la superficie de contacto. Los suelos entonces comienzan a degradarse, comienzan a alterar su morfología, comienzan a perder estructura cristalina, y lo que va pasando, por ejemplo, aquí hay un típico caso, ¿no es cierto?, en que el enlace silicio se va rompiendo y se forman los grupos silanoles. Y los grupos silanoles tienen propiedades ácido-base, por ejemplo, y a pH mayores a 9 aproximadamente, ya comienzan a perder los grupos, los protones, ¿no es cierto?, y comienzan a transformarse en intercambiadores de cationes. Comienzan a retener cationes alcalinos, alcalino-terres, ¿no es cierto?, comienzan a insertarse en su estructura átomos de hierro. Además, los átomos de hierro sufren reacciones redox con la materia orgánica, como la que aparece acá. Por lo tanto, aquí aparece, por ejemplo, hierro 3 reduciéndose a hierro 2 en presencia de ácido oxálico. Y todos esos procesos van generando una solubilización parcial del suelo y una complejización de sus estructuras estequiométricas. Entonces pasamos de estructuras minerales más o menos identificables por un microscopio, que es lo que se llama los minerales primarios, mayormente silicatos, a aparecer ya aluminosilicatos. Comienzan a aparecer cationes alcalinos como los que aparecen acá, ¿no es cierto? Comienzan a ocurrir reacciones de intercambio catiónico, ya las capas cristalinas comienzan a perderse, comienzan a aparecer capas amorfas y el suelo comienza a envejecer. Ese suelo envejecido, o sea, esas capas cristalinas que ya comienzan, esas capas de cristales que comienzan ya a fracturarse, comienzan a tener en su estructura cationes de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Aquí aparecen dos ejemplos, cómo los potasios pueden quedar insertos por cuanto el grupo silanol queda cargado negativamente y por lo tanto podría retener culómbicamente cationes como potasio o calcio. También que empieza a quedar el agua en torno a esto, se comienza cada vez a fracturar más. Y ahí se comienza a formar lo que se llama el mineral secundario. Lo que se conoce como una partícula de arcilla, o mayormente casi todas las formas de suelo más comunes, son aluminosilicatos, los cuales ya sea por el grupo del grupo silanol o el grupo aluminato, presentan carga negativa y se transforman en intercambiadores catiónicos por excelencia. De hecho, los suelos, una de sus propiedades, desde el punto de vista químico, una de las más importantes, de hecho, a mi juicio, es su capacidad de intercambio catiónico. ¿Okay? La capacidad de intercambio catiónico se debe en parte a la estructura inorgánica que presenta el suelo, principalmente los grupos funcionales de aluminio OH y silicio OH. A los suelos uno le puede calcular la capacidad de intercambio catiónico, es decir, cuántos cationes por mil equivalentes de cationes puede retener por gramo de suelo, y es una propiedad que se puede estimar. ¿Por qué es importante la capacidad de intercambio catiónico en suelo? Tanto debido a las razones de su base inorgánica, como vamos a ver más adelante, de su base orgánica, que también le entrega una capacidad de intercambio catiónico. La razón es bien simple, es que dado que tiene una capacidad de intercambio catiónico, uno de los cationes que más interesa regular en un suelo es el ion hidronio o el protón, como aparece acá, por cuanto de eso depende el pH de la solución acuosa. Ante una descarga ácida, por ejemplo, en vez de que ese ion hidronio, en vez de que ese protón esté libre para acidificar la solución acuosa del suelo y eso aniquilaría la fertilidad de estos iones hidróneos, estos protones quedan retenidos en la partícula de arcilla y por lo tanto no quedan libres para disminuir el pH. En resumen, el suelo pues, se presenta una capacidad de intercambio catiónico que le ofrece una capacidad amortiguante del pH. Otra razón que es bien importante es que además de retener el ion hidronio para regular el pH, también es capaz de retener cationes, muchos de los cuales son nutrientes esenciales. Por ejemplo, retiene potasio, retiene sodio, y eso implica que el suelo tiene una carga de sales minerales las cuales las va liberando de a poco hacia la solución acuosa y por lo tanto le asegura una reserva de iones esenciales para la producción vegetal. Uno de esos iones, como les mencioné otra vez, el potasio. Por el principio de atracción coulombica, entonces, el suelo puede retener cationes amonio, cationes potasio, esenciales para la formación de vegetales. Recuerden que los vegetales se forman mayormente por los siguientes reactivos. Dióxido de carbono y agua, por la fotosíntesis, ¿no es cierto? Pero también requieren algunos iones minoritarios que son bases de las estructuras celulares. Requiere nitrógeno como elemento, ¿no es cierto? Y requiere fósforo, entre otros, también requiere azufre.
El problema está que el dióxido de carbono y el agua tienden a ser reactivos excedentes, sin embargo el nitrógeno y el fósforo son reactivos limitantes. Un suelo que se agota químicamente, uno de los agotamientos químicos más comunes es el agotamiento de nitrógeno y fósforo, y esa es la razón por la cual existen los fertilizantes, o sea, es para restituir el nitrógeno y el fósforo que están siendo absorbidos por los vegetales y que comienza por lo tanto a disminuir en el suelo. Las formas de restituir nitrógeno y fósforo químicamente hay varias. Una forma que es más sintética, arrojar minerales que son priles, es decir, esferitas de sal, de nitratos y fosfatos, ¿no es cierto? Es una posibilidad. O la otra posibilidad es tomar materia orgánica en descomposición, la cual por tener una base celular tiene nitrógeno y fósforo en su estructura, y esa materia orgánica en descomposición se agrega al suelo. Es lo que se llama compost, humus y tierra de hoja, ¿no es cierto? Que uno lo va agregando. Es muy común encontrar en gente que tiene una visión de mundo más ecológica de que sus desechos vegetales, por ejemplo, que se generan en el almuerzo, forman compost con ellos, es decir, lo mezclan con lombrices y nutrientes que las van degradando esa materia, y esas moléculas gigantes orgánicas, ¿no es cierto?, cuando se van degradando, luego se devuelven al suelo restituyendo el nitrógeno y el fósforo de este. Por tanto, los componentes básicos del suelo ya podemos empezar a tener una visión un poquito más compleja y realista. Podemos decir que el suelo está compuesto de sustancias químicas en los tres estados de la materia. Sin embargo, respecto al estado sólido, la parte de las partículas del suelo son partículas inorgánicas minerales compuestas mayormente de aluminio silicatos, los cuales, dependiendo de la edad y envejecimiento del suelo, estos pueden tener alguna presencia de otros iones más allá de silicio, oxígeno y aluminio, tales como calcio, potasio, nitrógeno, entre otros. También el suelo posee agua, también el suelo posee materia orgánica. Más adelante vamos a empezar a explicar un poquito mejor qué entendemos por materia orgánica. Ya, muy importante, los suelos tienen una de las características que debe tener un suelo para que sea fértil, es que debe albergar una gran cantidad de humedad, es decir, que el agua que se arroja al suelo no percole y filtre de forma que el suelo se seque inmediatamente, sino que el agua quede retenida en las partículas del suelo. ¿De qué forma un suelo puede mantener el agua en su estructura? Mediante dos formas. Una, teniendo partículas muy pequeñas para aumentar la superficie de contacto, pero la segunda es la presencia de materia orgánica, que la vamos a ver más adelante. Es decir, ¿se requiere un suelo húmedo? Sí. ¿Para que crezcan los vegetales? Sí. ¿Por qué? Una, porque el vegetal requiere agua, ¿no es cierto?, para su estructura celular, pero recuerden que a través del agua se transportan los nutrientes. Entonces se requiere agua además para que los nutrientes del suelo vayan hacia la planta. Ese es fundamental. La química del suelo entonces involucra varias propiedades. Una es la humedad, que es una propiedad física, pero respecto a las propiedades químicas del suelo, debe poseer una capacidad de intercambio catiónico para albergar minerales, ¿no es cierto?, para asegurar una disponibilidad de minerales y regular el pH, y debe tener una química, ¿no es cierto?, que permita que esto sea posible. Vamos a ver entonces el tema de la materia orgánica. Hay que entender que la componente inorgánica de un suelo está mezclada con la componente orgánica, o sea, no están separadas. Cuando ustedes ven un suelo, en el suelo ustedes ven la mezcla de las dos cosas. Lo que sí en la capa superficial hay mayormente materia orgánica. La materia orgánica se mezcla con la materia inorgánica. Muchas veces son mezclas físicas, también hay ciertos enlaces covalentes, sobre todo con los alcalinotérreos, ¿no es cierto?, y con los metales de transición. Esta materia orgánica es bien importante por cuanto le aporta algunas propiedades extras que la materia inorgánica no les aporta. Ya, primero, para entender qué propiedades aporta la materia orgánica, hay que entender químicamente de qué está hecha. Y aquí voy a irme a esta diapo. Ustedes tienen que pensar que la materia orgánica que tiene el suelo es literalmente la descomposición de cadáveres, llámese animales o vegetales, que se desintegran en el suelo, ¿no es cierto?, sumado a algunos desechos orgánicos como fecas. ¿Qué es lo que pasa? Que un ser vivo que tiene una estructura celular, ¿no es cierto?, esa estructura celular, si ustedes piensan, las moléculas que la componen son moléculas bastante grandes, son capas bilipídicas de las membranas, proteínas, grasas. Esas son moléculas bien grandes y por lo tanto cuando llegan al suelo y empiezan a degradarse, nosotros lo que entendemos químicamente por degradación son una mezcla de reacciones químicas, pero dentro de la más importante está la degradación fotoquímica, es decir, la mezcla entre oxígeno y radiación solar, ¿no es cierto?, sumado a la humedad, por supuesto, va generando una serie de reacciones mayormente de oxidación, y eso hace que la materia orgánica comience a presentar estado oxidado a sus respectivos átomos.
El ejemplo más común es cómo los átomos de carbono que componen inicialmente los hidratos de carbono en un ser vivo, cuando este ser vivo muere, comienza a oxidarse y esos hidratos de carbono comienzan a formar ácidos carboxílicos, alcoholes, cetonas y aldehídos, que es la típica oxidación de los átomos de carbono en la materia orgánica. Y por lo tanto estos átomos de carbono comienzan a adquirir grupos funcionales debido a esta degradación, y estos grupos funcionales como alcoholes, aldehídos, ¿no es cierto?, tienen propiedades, por ejemplo, ácido-base. Y las propiedades de ácido-base son fundamentales por cuanto, quizá ustedes ya se acordarán de que los grupos ácidos carboxílicos o alcoholes, ¿no es cierto?, los grupos funcionales, por el hecho de tener un pK suave, le aportan una capacidad amortiguante del pH, número 1. Número 2, una capacidad complejante para varios cationes metálicos. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos están descritos que complejan a varios cationes alcalinos y alcalinoterres, como el calcio y el magnesio, como también varios metales de transición, como el cobre, el hierro, etc. Pero además, ¿no es cierto?, le otorgan un par de propiedades que yo les voy a mencionar a continuación. La gente que trabaja en suelos, debido a que la química de la materia orgánica es bien compleja, hace una especie de clasificación media operacional para entender las fracciones de la materia orgánica. Y por ejemplo, respecto al tamaño de las moléculas, define la materia orgánica o el humus, ¿no es cierto?, en base a dos tipos de categorías: sustancias húmicas, que serían sustancias que tienen predominantemente una composición aromática, o sea, tienen anillo aromático. Es bastante compleja y masa molar es bastante elevada, hasta 400.000. Son compuestos muy estables al ataque químico, o sea, nos cuesta disolverlo, ya sea por vía redox o por vía ácido-base, se requieren condiciones muy agresivas. ¿Y por qué pasa eso? Porque son normalmente moléculas orgánicas bastante grandes. Por otro lado están las sustancias no húmicas, que son mucho más fáciles de atacar y destruir, tienen masas molares mucho más bajas, porque son moléculas más pequeñas, como aminoácidos, algunos carbohidratos, lípidos y proteínas y polipéptidos, ¿no es cierto? Entonces las sustancias húmicas son todavía, por así decirlo, la carne o la estructura de los tejidos, que todavía está en etapa de degradación. En cambio, las sustancias húmicas es cuando ya estos tejidos se degradaron y quedaron las moléculas todavía grandes para efectos nuestros, ¿no es cierto?, pero suficientemente pequeñas como para ser, digamos, disueltas y presentar cierta solubilidad. En base a esto, las sustancias húmicas del suelo, entendiendo toda la materia orgánica que está presente en ¿no es cierto?, se puede dividir en tres categorías. La categoría que es insoluble o completamente soluble, que se llama huminas, que sería la materia orgánica más grande. Está la que es soluble solamente en álcali, es decir, son moléculas orgánicas mayormente ácidas y de masa molar mediana, pero son insolubles en ácido. Y está la materia orgánica que es soluble en ácido y álcali, o sea, esos dos procedimientos generan la disolución. O sea, es una definición operacional. Químicamente, si quisiéramos entenderlo un poquito más químicamente, un ácido húmico, por ejemplo, sería una molécula orgánica de este tipo. Este es un típico modelo de ácido húmico. ¿Por qué este es un buen modelo? Porque representa una materia orgánica muy rica en ácidos carboxílicos, y también llena de grupos funcionales como ácidos carboxílicos. Entonces estábamos viendo que lo que es un ácido húmico presenta las características de tener varios grupos funcionales carboxílicos, alcoholes, grupos aminos, ¿no es cierto? Son moléculas bastante grandes. Y si uno analiza esta estructura molecular, primero hay unas propiedades que ya uno puede anticipar que se darían físicamente de ser el típico modelo de molécula de la materia orgánica. La primera es que por el hecho de tener varios anillos aromáticos presenta primero una gran absorción de la radiación visible. De hecho, esa es la razón por la cual estas mezclas son negras. En segundo lugar, presenta varios anillos aromáticos, lo que quiere decir que le da bastante estabilidad a la absorción de radiación, por cuanto deslocaliza esa energía de forma bastante eficiente por conjugación electrónica. Y lo tercero es que por el hecho de tener tantos terminales OH genera puentes de hidrógeno con el agua de forma muy fácil, muy probable, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso genera que esa sería la explicación de por qué la materia orgánica es tan buena para preservar la humedad de un suelo. O sea, si el suelo estuviese hecho solo de materia inorgánica, de arena por ejemplo, el agua se evaporaría o filtraría o percolaría muy rápidamente y el suelo se secaría rápido. En cambio, la materia orgánica les permite tener la capacidad a un suelo de
albergar humedad por mucho tiempo. Los que tienen en su casa pasto o algún tipo de vegetal y riegan saben que ese riego les puede durar todo un día dependiendo de la estación del año. Ahora, lo que se entiende por ácido fúlvico, ¿no es cierto?, sería análogo al ácido húmico, salvo que aquí está un poco más degradado y la materia orgánica es un poquito más pequeña molecularmente. Por lo tanto, lo hace un poco más soluble, pero en estricto rigor la base orgánica sería más o menos la misma. Aquí tiene usted una lista de grupos funcionales importantes en la materia orgánica del suelo. Como ustedes ven, la mayoría de estos grupos funcionales son ácidos, salvo los grupos amina y amida. Por lo tanto, tienen pKa y esos pKa le permiten la capacidad de, por ejemplo, intercambiar el protón por otros cationes. Un pH de un suelo típico oscila entre 5 y 8. Y esos pH le permiten a que la mayoría de estos grupos funcionales va a estar deprotonado, por lo tanto va a estar cargado negativamente, y eso implica que pueden retener por atracción coulombica cationes como el sodio, el potasio, entre otros. Por lo tanto, también la materia orgánica le entrega una capacidad de intercambio catiónico al suelo bastante importante. Es decir, le entrega estabilidad fotoquímica, por cuanto los anillos aromáticos resisten la radiación, ¿no es cierto? Le entrega estabilidad, por lo tanto, redox también, hace que su degradación sea más o menos lenta. Le entrega capacidad de retener agua, le entrega además un color oscuro, y ese color oscuro no es una cosa meramente estética. El color oscuro del suelo permite que al absorber alta radiación el suelo tenga una temperatura normalmente mucho más alta que la atmósfera, y por lo tanto le da una temperatura adecuada para que albergue la vida. O sea, no es poco común encontrar digamos, una atmósfera gélida y un suelo bastante tibio. Entonces todas estas capacidades que le entrega tanto la arcilla o la materia inorgánica como la materia orgánica a través de las distintas partículas del suelo, ¿no es cierto?, le entrega una serie de capacidades físico-químicas que ya las hemos mencionado todas ellas, y que les da fertilidad. Ahora, la materia orgánica, a diferencia de la materia inorgánica, la materia orgánica se degrada un poco más rápido que la materia inorgánica. De hecho, no es de extrañar que la gente que tiene jardín tenga que restituir la materia orgánica al suelo más o menos 1 o 2 veces al año como mínimo. Ahora, como casi todos estos grupos intercambiadores de cationes son grupos ácidos que se protonan, ¿no es cierto?, existe un parámetro físico-químico que se le mide al suelo, que es el punto de cero carga. El punto de cero carga sería más o menos el pH al cual se neutralizan todas las cargas que generan intercambio de iónico en el suelo. Y hay suelos que tienen puntos de carga cero más ácido o más básico, ¿no es cierto? Entonces el punto de cero carga sería, por ejemplo, cuando todos los grupos carboxílicos estén protonados. Y eso obviamente va a ocurrir un pH un poquito más ácido que sus pKa. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo ocurre más o menos a pH cercanos a 4. No todos los suelos tienen el mismo punto de cero carga, por cuanto no todos tienen la misma proporción de ácidos carboxílicos, alcoholes y aminas, ¿no es cierto? Pero ese es un parámetro físico-químico del suelo que se tiende a medir. Cuánta materia orgánica tiene, qué humedad, qué granulometría, esos son varios parámetros que se miden, qué capacidad de intercambio catiónico, etc. Entonces ahora tenemos una visión un poquito más compleja aquí del autor Lemke, ¿no es cierto?, que muestra cómo sería un suelo en términos del modelo, por supuesto. Entonces sería una mezcla entre humus y arcilla, con una alta capacidad para intercambiar cationes, una alta capacidad de retener humedad, ¿no es cierto?, una alta capacidad para resistir la radiación y absorberla, y le da un color de una temperatura adecuada. Todas estas características aseguran más o menos un acceso a los nutrientes básicos para que los vegetales crezcan. Por lo tanto, hay una relación entre fertilidad y la disponibilidad que tienen estos iones. Como yo les mencioné, dentro de los iones más importantes, dentro de las sustancias químicas más importantes, está la sustancia nitrogenada, fosforada y los compuestos de potasio. Es muy común que gran parte de los fertilizantes que se le agregan artificialmente a los suelos es un aporte para restituirle el nitrógeno, el fósforo y el potasio, porque son los 3 elementos que más fácilmente se pierden, por cuanto los nitrógenos provienen normalmente del nitrato o del ion amonio, ambos bastante solubles. El fósforo, claro, el fósforo tiende a, digamos, agotarse, no porque sea soluble, la mayoría de los fosfatos son insolubles, pero el problema está que, a diferencia del nitrógeno, el fósforo no se restituye, por ejemplo, vía atmosférica. Algo del nitrógeno puede quedar fijo, producto del contacto del nitrógeno atmosférico con el suelo a través de actividad bacteriana,
bacteriana. En cambio, el fósforo, una vez que se va a la planta, se perdió, y usted saca la planta del sistema, se perdió para siempre. No hay una restitución de fósforo, salvo los excrementos de algunas aves. Y en el caso del potasio, como es bastante soluble, va perdiéndose por solubilización. Entonces hay que restituir esos iones. Y es evidente que la disponibilidad de nitrógeno del fósforo y el potasio tiene un pH óptimo. Y ese pH óptimo, como ustedes ven ahí, se mueve más o menos entre 6 y 8. Por ejemplo, es muy común que el fósforo no esté disponible a pH muy ácido, porque a pH muy ácido el fósforo como fosfato comienza a protonarse. Y claro, para que un fosfato ingrese a la planta debe estar cargado negativamente para que entre por los canales fosfato, y si se acidifica y empieza a neutralizar su carga negativa, producto de la protonación del ácido fosfórico, obviamente que va a empezar a perder, en este caso va a empezar a perder disponibilidad. Entonces, un suelo, forma parte de lo que es, el ciclo del carbono, por cuanto desde el suelo los vegetales atrapan el carbono. No quiere decir que la única vía de atrapamiento de carbono, recuerden que las algas en el mar también atrapan carbono, pero en el caso del suelo se le reconoce, y los informes del panel intergubernamental del cambio climático reconocen que el suelo tiene una importante capacidad de secuestrar carbono, por cuanto desde el suelo, ¿no es cierto?, crecen los vegetales y los vegetales atrapan el carbono vía fotosíntesis. Sin embargo, hay que entender que el suelo tiene, hay gente que le llama un organismo vivo. Yo no soy tan, antropomórfico para clasificar un suelo. Ciertamente que el suelo posee vida, posee actividad microbiana, pero el suelo es una mezcla heterogénea que su principal propiedad es la fertilidad. Y la fertilidad está albergada en su física y en su química. Y nosotros, ¿qué es lo que vimos acá? Que físicamente el suelo es completamente heterogéneo, sólido, líquido, gaseoso, temperaturas altas y alta humedad, y químicamente tiene una mezcla bien interesante entre aluminosilicatos, mayormente con materia orgánica, y los nutrientes minoritarios que se tienen que ir restituyendo cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Obviamente que esto está en un proceso climático en donde llueve y la lluvia percola, ¿no es cierto?, y lixivia parte de los componentes del suelo, los cuales también hay que irlo restituyendo con el tiempo. Por eso es importante, sobre todo en la agricultura, cuidar el suelo, cuidar su edad, su contenido de materia orgánica y su contenido mineral, para irlo restituyendo y que no vayan perdiendo fertilidad. Se le reconoce al suelo como un sistema que es capaz de atrapar nitrógeno. Como yo les mencioné, hay mucho nitrógeno en la atmósfera. Sin embargo, el nitrógeno de la atmósfera, que es nitrógeno cero, es sumamente estable. Existe cierta capacidad para que la actividad microbiológica retenga o asimile el nitrógeno de la atmósfera, ya sea oxidándolo a nitrato o reduciéndolo a urea. Esa capacidad existe y está descrita, pero es una capacidad bastante limitada cinéticamente, y normalmente la capacidad de secuestrar el nitrógeno en el suelo por parte de los vegetales es mucho mayor que la capacidad de retener el nitrógeno de la atmósfera. O sea, en el fondo el nitrógeno que entra a un suelo es mucho menos, cinéticamente hablando, que el nitrógeno que sale en un suelo fértil y que se utiliza con fines, agrícolas, por ejemplo. Y por lo tanto no es, poco común que el suelo, agote su nitrógeno de forma bien rápida. Los animales, cuando orinan, restituyen parte de ese nitrógeno a través de la urea. Eso también es cierto. Quien ha tenido una mascota, por ejemplo un perro y pasto, ustedes saben que si un perro orina, el pasto queda amarillo. O sea, vuelve esa pequeña zona de la orina bastante infértil para el pasto. ¿Por qué? Porque la urea tiende a ser más básica, y al alterar el pH hace que el suelo pierda un poco de fertilidad debido al cambio brusco de pH. Sin embargo, alrededor del halo de urea, ¿no es cierto?, por difusión, algo de urea con muy pocas cantidades llega alrededor, y ese suelo de alrededor del halo de orina, ¿no es cierto?, se vuelve más fértil. De hecho, el pasto crece más bonito alrededor del lugar donde orinó un perro. Eso es porque ese perro le restituyó nitrógeno, y ese pasto se volvió mucho más fértil porque, suplió su deficiencia de nitrógeno vía orina. Bueno, la urea, ¿no es cierto?, hay fertilizantes que son en base a urea. Entonces, la urea tiene una capacidad, que es un arma de doble filo. ¿Es bueno agregarle urea a un suelo? Sí, pero muy bien esparcida y en pocas cantidades, porque si le echo demasiado puedo alterar demasiado el pH. Pero si le agrego pocas cantidades para no alterar el pH en demasía, pero eso igual le genera una restitución de nitrógeno, bienvenido. Y el suelo crece más. Ustedes deben recordar que
todo lo que tiene que ver con fotosíntesis, ¿no es cierto? Las moléculas encargadas de la fotosíntesis, la clorofila, por ejemplo, es una molécula que requiere bastante nitrógeno, tiene muchos átomos de nitrógeno en su estructura. Si hay poco nitrógeno, no hay clorofila, si no hay clorofila, no hay fotosíntesis y el sistema empieza a morir. Entonces, todo este ciclo que hemos hablado, ¿no es cierto? Hay que entender esto como un proceso dinámico y ustedes tienen que hacer toda una lista de características que presenta un suelo saludable y que podría verse alterado en el caso que yo altere el pH, en el caso que tenga poca materia orgánica o poca materia inorgánica. Estas propiedades se van a alterar y va a perder fertilidad. Yo solamente para cerrar este video les quería decir que mucha gente habla del suelo como una especie de reservorio de nutrientes, porque como les mencioné, muchos de estos nutrientes son cationes, y esos cationes quedan retenidos en las partículas y las van liberando de a poco hacia las raíces. Por lo tanto, asegura cierta fuente de nutrientes para que se vayan arrojando las cantidades óptimas para los vegetales. Eso implica que el suelo, digamos, es una especie de mezcla bastante, disculpen la palabra que está adjetivo medio humano, pero es bastante inteligente por cuanto alberga propiedades bastante, digamos, precisas para albergar la vida. Eso es respecto de la química del suelo. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar a través del correo o el canal.